Como siempre, cualquier módulo, cualquiera de los cálculos de CIPE, es decir, cualquier módulo para rayo, iluminación, electricidad y tal, empieza de la misma forma: obra, datos generales, y comprobar que los datos que nos solicita son los que tenemos en nuestro proyecto. Esto nos debe sonar si hemos intentado realizar alguna justificación según el SUA 8 del tema de pararrayos, en el cual vemos que nos pide la solicitación del edificio, qué tipo de terreno tenemos y cómo son las estructuras y la cubierta de ese edificio. Una vez que tenemos esto, aceptamos y ya nos planteamos lo que sería la resolución de este tipo de ejercicio. Vamos a ver cómo justificar el DB-SUA 8 o el tema de una instalación de sistema de pararrayo. Para eso vamos a utilizar el edificio en el que hemos ido calculando tanto abastecimiento como placas solares, y vamos a ver qué nos dice CIPE en cuanto a la justificación del pararrayo. Lo primero que tenemos que haber hecho es salir de la pestaña donde estuviésemos trabajando. La última ha sido solar térmica, la siguiente sería pues pararrayo, y aquí nada más entrar vamos a darle a calcular. Lo que estamos pidiendo a la CIPE es que nos justifique el SUA 8 y que nos diga si cumple o no cumple con la necesidad, o sea, si tiene una necesidad o no de la colocación del sistema pararrayo y qué nivel de protección. Vemos que ya ha calculado y le damos a la parte de informe, decimos que nos saque el del cumplimiento del SUA 8 y ahora aquí nos aparecerán los cálculos que ha realizado. Como vemos, lo primero que hace es el cálculo de la frecuencia esperada de impacto en SUE, mediante la fórmula que conocemos. Lo siguiente, el cálculo de riesgo admisible, y luego lo compara y nos calcula el nivel de protección. Aquí nos dice que no es necesario instalar un sistema de protección contra el rayo, con lo cual no sería obligatorio. Nosotros vamos a colocarlo para que veáis cómo se mete una instalación, pero vemos que no es necesario. ¿Cómo vamos a colocar instalación contra el rayo? Pues tenemos dos elementos, dos zonas, ¿no? La primera es los elementos en contacto con el aire, que estarán en cubierta. Nos vamos al punto más elevado, le coloco la instalación, los equipos, y me permite nada más que estos tres. El equipo de captación es el pararrayo, con lo cual coloco el pararrayo, y una vez que pinche pararrayo me aparecen estos datos. Lo que me pregunta son radio de protección. En principio le puedo poner el mínimo. Si CIPE considera que necesito más radio de protección, me avisará. Después, pues, elementos del mástil, dónde va la colocación, de qué material está, a qué altura, normalmente 6 metros por encima, 2 metros por encima de cualquier elemento de la edificación, y una altura de 6 metros la que tiene pues, estimada, ¿no? Y el conductor, que si la pletina de cobre estañado, ceramizada, etcétera. Es decir, defino estos elementos, que ya puede ser o de generador de precios o de aplicaciones tecnológicas, una casa comercial. Vamos a quedarnos con el de generador de precios, aceptamos y lo colocamos más o menos en medio de esto del castillete de la cubierta. Pues en medio del castillete de la cubierta. Además aparece elementos metálicos conjunto receptor de antena. ¿Esto qué son? Pues esto es la antena de televisión si la quiero conectar al sistema de protección contra el rayo y dejarlo protegido. Y elemento metálico, pues cualquier barandilla, cualquier elemento metálico que tenga la cubierta y que quiero también conectarlo al sistema de protección contra el rayo para dejarlo protegido, ¿no? Nosotros lo que vamos ahora es a conectar este sistema de captación con lo que sería las arquetas que estarían en terreno con su toma de tierra. Con lo cual, pues esto ya serían tuberías igual que lo he hecho en fontanería, en placas solares, etcétera, ¿no? Tubería horizontal y vertical, buscando pues esa bajada. Yo lo voy a bajar por aquí y acordamos que esto es un esquema que no es, se asimila a la realidad, pero ahí está. No intento hacerlo bonito, sino simplemente de forma educativa, ¿no? Voy a colocar la instalación, luego ya todos sabemos dónde debería ir. Voy a bajar la vertical pues por aquí para que se vea y voy a conectar horizontalmente desde aquí hasta este. Vale. Vale. Me voy a planta baja y ahora cuando le diga instalación equipo, fijaros que ha cambiado los equipos. Sigue apareciendo el elemento metálico, pero luego están la toma de tierra y las arquetas que van a separar la toma de tierra con este montante, este vertical, ¿no? Voy a colocar primero la toma de tierra, lo voy a colocar aquí fuera para que se vea bien, y voy a conectar lo que es la vertical con la toma de tierra. Ahora entre ellas tendré que poner una serie de arquetas para que en caso de que haya una rotura por un tema de un rayo, pues se pueda cambiar fácilmente lo que es la instalación. Para eso
se exige entre unos 5 o 7 arquetas. Yo voy a colocar 3, ya que no me exige instalación, y yo creo que con 3 es suficiente. Si no, Zipe te avisa que has puesto menos o más de las necesarias. Vale, al principio yo creo que he colocado todo el elemento de instalación, lo voy a calcular y que él me diga si necesita algo más o si me he equivocado en algo. Vale, a calcular la instalación me sale errores, ¿dónde? En planta quinta. Me voy a planta quinta, vamos a ver qué error me dice. Y que no he conexionado bien, ¿no? Exacto, no he conexionado bien la instalación. Lo que tengo que hacer es, ya veo que he puesto un doble cable, pues voy a borrar. Este cable debería estar aquí. Y ahora sí está conexionado. He hecho un doble cable en lugar de hacer uno solo. Vale, pues entonces le voy a dar a calcular. Y en principio no tiene que haber ya duplicidad. Y este doble cable venía de antes, de un cálculo que había hecho antes del mismo proyecto. Esta vez no me sale ningún error. Y ya funciona. Voy a la planta de arriba. Exacto. Me dice, bueno, que no es necesario disponer el pararrayos en la obra. Y que se asume un nivel de protección de 4. Claro, no, al no exigirle nada la norma, pues nos pone un sistema de protección el que él estima conveniente. Como vemos aquí nos está indicando cuál es el volumen de protección y cuál es la superficie de captura equivalente de ese edificio según la norma. Si queremos ver cuál sería el volumen de protección, pues aquí en obra 3D, en obra vista 3D, nos aparece Zipe, nos permite ver cuál es el volumen de protección de ese sistema de pararrayos. Vale. Y con eso tenemos la instalación de pararrayos definida. Lo que nos quedaría sería sacar pues la planimetría y sacar la justificación del SUA1, ¿no? Que es como ya sabemos, igual que hemos hecho en abastecimiento y tal, aceptamos y nos aparecería pues todos los elementos, ¿vale? En función de cada una de las plantas y con una escala para el radio, para este radio del sistema de protección, ¿no? Escalado para que no salga tan grande y no necesite un acero para que no salga este elemento. Y por último, pues la justificación de memoria, ¿no? Que ya hemos visto que es aquí en la impresora, pinchamos en la impresora y como siempre nos aparecerán los elementos que ya sabemos y, bueno, en este caso el SUA8 aceptaremos, nos da la memoria y aquí pues podemos exportar a lo que sea, desde docx, PDF, etcétera. Muy bien, y con esto tenemos la instalación de pararrayos totalmente definida y terminada. Vamos a resolver la instalación eléctrica de este bloque plurifamiliar. Para ello vemos que los menús, bueno, en este curso venimos ya de un curso de abastecimiento y un curso de placas solares, con lo cual lo que son los menús no me voy a introducir, no voy a repetir cómo se trabajan con estos menús horizontales y estos verticales, pero llamar la atención en este menú, que es diferente a lo que hemos visto anteriormente en agua y en saneamiento. Deciros que bueno, vengo por aquí por las pestañas de abajo, he ido resolviendo una serie de menús, ¿no? En este caso salubridad, solar térmica, y ahora tengo que pinchar en electricidad. Una vez que estoy en el menú de electricidad, en la pestaña de electricidad, pues ya voy a resolver el tema de baja tensión. Como vemos aquí, lo que nos está indicando son las diferentes capas de trabajo en función del uso de esos elementos, de los elementos que voy a ir colocando dentro de Por ejemplo, vemos que para el alumbrado normal tiene un color aparentemente magenta, para el alumbrado de emergencia, amarillo, tomas verde, etcétera, etcétera. Y aquí me deja activar y desactivar capas. Con esto desactivo todas, con este de aquí pues voy desactivando alumbrado normal, etcétera, ¿no? Y aquí si lo quiero en color o no. Vale, bueno, esto sería el elemento diferente dentro de los menús y bueno, ya como siempre, ¿no? Dentro de instalación tengo lo que sería el menú de instalación, donde voy a ir colocando, definiendo los diferentes elementos que tiene Zipe. Vamos a ir desglosándolo uno a uno, por lo menos estos 4, vamos a ir viéndolo y después vamos a meterlo dentro del proyecto. El primer menú o gran grupo de elementos dentro de instalación de baja tensión son las instalaciones de enlace. Si pincho, vemos que me sale este cuadro en el que me dice que tengo para colocar las cajas generales de protección, que me permite dos, la de protección y medida y la caja general de protección. En realidad, la de protección y medida es más para vivienda unifamiliar, y la caja general de protección es más para bloque. La caja de protección y medida son aquellas que se colocan en vivienda unifamiliar en fachada, normalmente en la linde de la parcela, donde dentro tiene el contador. Y la caja general de protección, la que tiene el edificio de bloque plurifamiliar, que luego los contadores estarán dentro de aquí, dentro de la concentración de contadores, lo que llamamos el cuarto de contadores. Además, aquí aparecen los distintos cuadros generales de mando y protección. Los individuales, que son los que tienen cada una de las unidades de uso, cada una de las viviendas. Las de garaje,
y las de servicios generales, que esto irían para el bloque, y esto iría, o sea, zonas comunes del bloque, y esto sería para lo que sería cada una de las viviendas. Bien, pues todos estos elementos irán unidos mediante canalizaciones que luego irán cableadas dentro, y ya veremos que en función de dónde estén ubicadas, si están ubicadas dentro de la vivienda o en zona común, pues nos obligará a una mayor o menor número o conexiones de canalización entre los diferentes aparatos. El siguiente gran menú, o siguiente submenú, sería el de instalación interior cargas. Dentro de esto vemos que el primer punto, el primer elemento que nos deja meter es un subcuadro, es decir, cuando tengo un cuadro general, pero dentro de ese cuadro tengo diferentes subcuadros dentro de una vivienda. Por ejemplo, una vivienda unifamiliar, pues puedo tener un subcuadro por cada planta. Pues este sería el subcuadro, ¿no? O por ejemplo, el subcuadro que alimenta o que controla pues un grupo de presión, una bomba, etcétera, ¿no? Aparte del cuadro de servicios generales donde va todo centralizado, pues puedo tener diferentes subcuadros dentro del bloque. Este es el dispositivo de control centralizado para ventilación híbrida, que bueno, lo veremos un poco más adelante cuando estemos haciendo una justificación del HS3, del tema de ventilación. Y estos son, a partir de aquí, son temas de luminaria y puntos de luz. Los que llaman como punto de luz en techo y punto de luz en pared son simplemente cables pelados, o sea, no tienen ninguna demanda de electricidad por la lámpara en sí. Lo que coge es la exigencia que nos da la RBT para cualquier tipo de lámpara dentro de un circuito C4. Pero recordamos que esto no coloca lámparas como en estos, que en estos sí aparecen lámparas, que es la lámpara luminaria para el interior del edificio, alumbra normal, luminaria para el garaje y luminaria para el exterior del edificio. Aquí tenemos las de emergencia, que es la de emergencia normal o emergencia estanca, y estos son de alumbrado exterior. Luego además nos permite meter el motor del ascensor, una carga cualquiera definida por el usuario, en la que nos pedirá una serie de datos si pinchamos, por ejemplo, vemos que nos pide el tipo de carga, pinchamos aquí una referencia a la que sea, una referencia abreviada a la que sea, y ya cómo es la tensión, si es monofásica o trifásica, qué tipo de carga, si es luminaria, si es motor o cualquiera otra definida, la potencia y el factor de potencia. Cuando le demos a aceptar y aceptar, pues nos aparecerá la carga. Si nos acercamos vemos la carga de referencia y ese bloque de AutoCAD, ¿no?, que luego va a crear con los datos que le hemos metido. Vamos a darle a cancelar y nos lo vamos a meter. Vale, y luego, como siempre, las canalizaciones horizontales y verticales para ir conexionando los elementos, que ya os digo que en función de donde esté ya veremos qué conexión y cómo se canaliza. Otro submenú son las tomas de corriente, que son lo que serían los enchufes, ¿no? Toma de uso general o toma de uso general estanca. Aquí está la de cocina, lavadora, lavavajillas, la de diferentes aparatos de una vivienda. Aquí la secadora, el acondicionado, calefacción, etcétera. Y las canalizaciones para unirlas, ¿no? Y por último, dentro de estos primeros menús que estamos observando, tenemos lo que son los mecanismos. Los mecanismos que, bueno, el interruptor sería el interruptor simple, ¿no?, el que encendido y apagado de una lámpara. Y cuando hablo de interruptor doble es cuando tengo dos interruptores dentro de un único elemento un único mecanismo, ¿no? El típico mecanismo que tiene dos botones. El conmutador sabemos que es cuando queremos encender o apagar una lámpara desde dos puntos diferentes. El conmutador doble es el mismo conmutador pero tiene dos botones, es decir, que yo tendría dos botones que funcionarían conmutados con una lámpara. El cruzamiento es cuando tengo más de dos botones, es decir, tendríamos dos computadores más un cruzamiento cuando tengo tres botones que apagan una lámpara, ¿no? Interruptor de motor de persiana, pulsador. Vale, el pulsador es lo que llamamos el interruptor de alumbrado de las zonas comunes. Es un interruptor temporizado. Y lo que hace es, puede conectar verticalmente a la escalera del relleno que hay que hay que canalizar con los puntos de luz que tienen estas verticales de conexión, ¿no? Estas verticales de escalera y ascensor. Tengo que canalizarlo con esos puntos de luz y los pulsadores, es decir, el pulsador con los puntos de luz de las zonas comunes tendrán que ir canalizados y conexionados después con el cuadro de mando y protección de servicios generales. Y el detector de movimiento, que es lo mismo que un pulsador, con las mismas condiciones. Tengo que canalizarlo, conectarlo con la vertical, conectarlo con los diferentes, y canalizarlo con los diferentes lámparas o puntos de luz, y después con el cuadro de mando de protección de los servicios generales, ¿no? Funciona lo mismo que un pulsador. El detector de movimiento sustituye un pulsador. Y luego estos elementos son los mismos, pero son estancos. Nos queda el zumbador y la toma de interfono. Bueno, y estos dos elementos de conectar y desconectar, que es la canalización que antes hemos visto para conectar los diferentes aparatos, el conectar y desconectar lo que hace es la conexión entre un mecanismo y un punto de luz.
dentro de las viviendas. Ya lo veremos que fuera de la vivienda lo vamos a hacer por canalización, es decir, las zonas generales, las zonas comunes lo voy a hacer con canalización, y dentro de las viviendas lo voy a hacer mediante la conexión y desconexión de los mecanismos con los puntos de luz. Bien, entonces el zumbador es el elemento que asimila al timbre y debe existir un zumbador por cada unidad de uso, es decir, uno dentro de cada vivienda. Mientras que la toma de interfono no. La toma de interfono es lo que sería el telefonillo, pero debo colocar solamente uno en el exterior del edificio. Lo que sí tendré que tener cuidado y canalizar este interfono con el cuadro general de mando de servicios generales. El cuadro de mando de servicios generales. Bien, entonces con esto ya tendríamos definido lo que serían los elementos de la instalación, y luego los menús, los demás menús, sabéis que funcionan exactamente igual que lo que hemos visto en los otros vídeos de instalaciones de agua, de placas solares, etcétera. Son muy parecidos y asimilables, ¿no? Vale, entonces vamos a empezar a colocar la instalación. Como siempre, empezamos en principio, instalación, bueno, lo de siempre es empezar en obra, datos generales, y comprobar que estos elementos se asimilan a lo que nosotros hemos, a nuestro proyecto, ¿no? Se supone que lo hemos introducido al principio del proyecto, pero bueno, siempre es bueno darle un vistacillo. Si veis estos datos y controláis el UA8, veréis que la definición de estos elementos lo que nos lleva es a la definición del tema de el pararrayos, ¿no? Es decir, cómo se sitúa el edificio, si está en un núcleo urbano rodeado de edificios o árboles de una altura inferior, o edificios o árboles de una altura igual o superior, el tipo de terreno, el tipo de estructura, si hay, bueno, aquí te pide que si se debe de aplicar una tarifa de discriminación horaria, etcétera. Pero bueno, esta parte de aquí, este menú, es para definir en el UA8 el tema de la necesidad o no de pararrayos y calcular la eficacia de ese pararrayo. A partir de aquí ya el tema de electricidad, en el que puedo aplicar una tarifa con discriminación horaria, si la pincho, ¿no? En caso de que tenga tarifas diferentes a las tarifas normales, y puedo editar también los cuadros tipo por vivienda. Si pincho en el botoncito de aquí, de edición cuadro tipo por vivienda, vemos que en función de cada uno de los tipos de vivienda que tengo en el edificio me va a pedir una serie, o puedo definir una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre dejo desdoblado el circuito C4 de vivienda, puedo utilizar diferenciales superinmunizados, puedo obligar a que se utilice siempre un cable multipolar, a conectar los circuitos de alumbrado de emergencia al circuito de alumbrado normal, etcétera, ¿no? Y vemos que se repite por cada uno de los tipos de vivienda. Como veis, yo siempre dejo activado el desdoblar el circuito C4 en vivienda, y con eso lo tendría definido y lo tendría terminado. Luego puedo configurar el esquema unifilar, que en realidad más que configurar el esquema es configurar la salida de información. En principio lo tengo señalado todo para que luego al final del ejercicio veamos cómo sería un esquema unifilar con toda esta información, y luego ya decidamos qué podemos quitar o qué es innecesario dentro de la información que nos da, sería la información total, ¿no? Aceptamos. Y ahora sí, como siempre, después de haber entrado en obra, datos generales, pues vamos a entrar a desarrollar la instalación. Instalación, que empezamos con las instalaciones de enlace, y aunque sabemos que tenemos dos cuadros de protección, vamos a utilizar la CGP, que en lugar de la CPM, que es la que se utiliza en bloque. Puedo forzar la sección de la línea general de alimentación, en el caso de que ya venga desarrollada, o decirle a CIPE que la calcule y que la defina. Nosotros voy a decirle que la calcule, ya que no viene ninguna definida, y la voy a colocar aquí. Recordamos que esto es un esquema que no tiene por qué estar colocado, sabemos que van siempre en fachada, en hueco, pero para que sea más clara el plano de información que luego sacaremos del proyecto, pues esto debe ser un esquema de trabajo, ¿no? Con lo cual voy a colocar en fachada, y vamos al siguiente punto. El siguiente punto sería el cuadro general de mando y protección de servicios generales, y el cuadro de mando, perdón, antes de eso, la concentración de contadores. Me he ido. La concentración de contadores, pinchamos y vemos que aquí hemos puesto un cuarto de contadores, ¿vale? Pues entonces en el cuarto de contadores voy a colocar dentro lo que sería la concentración de los contadores. Y dentro del cuadro de ese cuadro de contadores voy a colocar el cuadro general de mando y protección de servicios generales, en el cual, una vez pinchado, me sale este menú en el que me pide que defina el tipo disponible. Tengo que dar un más, y ahora tengo que definir, pues, el tubo de protección, los canales protectores, los conductos de obra de fábrica, etcétera, de ese cuadro de general de mando y protección de los servicios generales. El tipo de cable, si es de protección, si es unipolar o multipolar, o sea, si son los tipos Z1, de R tipo K o GLS, ¿no?
Y aquí los tubos de protección, vemos que rígido blindado, los grados de protección IP, etcétera, etcétera. En realidad es ir definiendo en función de lo que nosotros vayamos colocando, ¿no? En principio lo dejo por defecto todo. Utilizo el de casa comercial, no el de generador de precios, no el de casa comercial. Y si quiero igual a fase neutro, puedo pinchar aquí, ¿vale? Y bueno, en principio lo dejo todo definido. En función de lo que coloque me saldrá la medición correspondiente. Acepto y acepto. Ahora sí me aparece y me dice cómo es el tipo de instalación, si es empotrado, si es superficial, si es en canal o si es conducto de obra de fábrica. Esta es una de las pequeñas que tienen, en el que vemos que si yo tengo diferentes tipos de tubos en función desde una instalación a otra, pues no puedo modificarlo por el tubo, lo modifico según el elemento que coloque. Al principio nosotros pues, lo que definimos es siempre la mayoría, ¿no? El elemento general. Luego si hay algún punto donde no sea así, pues tendríamos que cambiar la medición de forma manual. Puedo forzar la sección de la derivación individual igualmente y puedo forzar que la derivación individual sea trifásica. Eso es cuando no tengo ninguna instalación trifásica y quiero que la derivación individual sea trifásica. Normalmente cuando nosotros ya tenemos motores y esos motores llevan trifásica, pues CIPE lo detecta y directamente la derivación la coloca en trifásica. Con lo cual aquí no lo voy a colocar. Voy a dejarlo para que CIPE lo detecte en cuanto detecte el motor del grupo de presión o de abajo que tengo en sótano, etc. Acepto y ahora me pide que lo coloque. Con lo cual lo voy a colocar, pues por ejemplo, ahí. Vale. Entonces ya tendría colocado la CGP, los contadores y el cuadro de mando de protección de los servicios generales. Bueno, yo tengo estos tres elementos. Tendría la caja de protección, los contadores y el cuadro de mando de protección. Y me voy abajo y vemos que en el garaje, por ejemplo, pues nos llama la atención que nos aparece el grupo de presión, la bomba. Todos los elementos que hemos metido en las diferentes instalaciones hacia la izquierda de electricidad nos va a ir saliendo en todo lo que necesite una conexión eléctrica, nos va a ir saliendo en la pestaña electricidad. Por ejemplo, si hubiésemos redactado lo que es la parte de iluminación, todas esas exigencias de iluminación dentro de electricidad nos saldría ya definida. Igual que los cambios que se produzcan en electricidad afectarán también a pararrayos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, pues aquí en planta sótano tenemos la sala de máquinas y tenemos lo que sería el grupo de presión y nos va a demandar una instalación eléctrica. Dentro de instalación de enlace, tendríamos dentro de los cuadros generales de mando de protección uno que es para el garaje. Vale, pues entonces ese cuadro de mando y protección de garaje lo voy a colocar, que igual me pide qué tipo de cable voy a colocar, lo puedo editar aquí. Vuelvo a entrar en la misma edición de antes, puedo utilizar los libres de halógeno, o puedo utilizar los ES0701. Como estamos en garaje, vamos a utilizar los RZ1 de cable unipolar, vamos a dejar los demás por defecto, acepto. En tubo superficial, acepto y voy a colocarlo aquí, en este cuarto de instalaciones. Bueno, este cuarto de instalaciones. Vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí. Vale. Y ya tendría colocado el cuadro de servicios generales de lo que es garaje y uno para lo que son servicios generales de lo que es zona común, etcétera, etcétera, ¿no? Ascensores, etcétera. Lo siguiente sería conexionar estos elementos, para lo cual dentro de instalación tengo en instalaciones de enlace, pues tengo los dos tipos de canalización, horizontal y vertical. Voy a colocar la canalización horizontal. Me pide el tipo, me hace una pregunta sobre el tipo de instalación, que si activo vemos que me aparece el menú en cómo quiero forzar la instalación. Si no, CIPE lo que hace es que lo detecta en función de qué conecta con qué y dónde está ubicado y hace una estimación de por dónde pasaría esa instalación. Vemos que me dice que la asignación del tipo de instalación es opcional y puede modificarse en cualquier momento, antes o después de calcular la obra. Pero para las canalizaciones no asignadas, opción por defecto, el programa selecciona automáticamente el tipo de instalación correspondiente de acuerdo con las características, disposición de la canalización y de las cargas conectadas a la misma. Con lo cual nosotros vamos a dejar que CIPE lo detecte y que él defina cómo es esa instalación. Si no, tendría que ir parando canalización por canalización y diciéndole cómo es, ¿no? Por dónde va y cómo se coloca. Entonces, bueno, más o menos acordamos que esto es un esquema. Y voy a conectar la caja de protección con los contadores y del contador va a salir una conexión con el cuadro de mando y protección y otra conexión del contador a un montante que voy a colocar aquí. Digo que acepto, no le digo de qué es. Bajo
Y desde aquí voy a conectar con una canalización horizontal. Desde aquí a este lo voy a conectar directamente a este cuadro general de mando y protección. Vale. Ya he conectado los dos cuadros, ya he conectado, le he dado electricidad a los contadores y ahora él detecta que habrá un contador, o sea que habrá contadores de zona común, uno para lo que es, o dos, o sea, uno para cada uno o uno para los dos, pero que sabe que hay un contador que tiene que contabilizar tanto lo que le entre de zona común como lo que le entre, o sea, servicios generales, como lo que le entre de garaje. En función de la necesidad, duplicará o dejará uno solo. En función de las cargas, claro. Entonces, lo siguiente que sería, pues ir conectando cada una de las viviendas. Lo primero es darle a la instalación, dentro de instalación al enlace, ir colocando los cuadros de mando y protección individuales en cada una de las viviendas. Viviendas, locales, etc. Con lo cual, nosotros vamos a colocar viviendas, vamos a dejar los locales en bruto, no vamos a darle conexión, pero deberíamos de colocar también su cuadro general de mando y protección con las características que sepamos, incluso con las que podamos cambiar en cada uno de las estancias, es decir, pues uno para el local 1, en el cual vemos que una vez que ya definimos, pinchamos uno dentro de una unidad de uso, lo primero que nos pide es qué unidad de uso pues estoy definiendo. En este caso es local y este es local 1. Aquí vemos igual que lo que vimos en abastecimiento, lo que nos falta y lo que ya hemos introducido. Con lo cual aceptamos. Y aquí igual, ¿no? Local 2, aceptamos. Y ahí iremos colocando por uno por vivienda. Nuevamente en las entradas, cercanos a las puertas. Vale. Este es vivienda A de planta baja. Vale. Bueno, entonces como veis, los locales ya se han introducido, nos faltan 0, no faltan ninguno y se han introducido 2. Y la vivienda A ya está introducida. Lo que voy a hacer es introducirlos todos y enseñarlos cuando ya esté totalmente definido. Bueno, ya lo tengo todo definido, ahora lo veremos. Y quiero que veáis que aparecen una serie de grifos, el baño, etcétera. ¿Esto por qué aparece aquí, por ejemplo, la bañera? Lo que está intentando definir, lo que está avisándonos es que hay una bañera colocada y que tenemos un volumen de protección, según la RBT, que tenemos que cumplir y que debemos separar ahí tomas de corriente y de puntos de luz, etcétera, ¿no? Con lo cual, en principio nosotros si colocáramos cerca de este volumen de protección, CIPE nos lo avisaría y bueno, pero nos lo deja indicado para que tengamos cuidado a la hora de introducir esos elementos. Una vez definido todos los cuadros de mando y protección en cada uno de los locales o de las unidades de uso, vemos cómo nos aparece un primer mensaje de error o un mensaje de advertencia diciéndome que este elemento no puede quedar desconectado de la instalación. Lo que me está diciendo es que falta la conexión de electricidad desde el contador hasta el cuadro de mando de cada una de las viviendas. Sabemos que irá un tubo independiente desde los contadores hasta cada una de las viviendas. CIPE lo hace mucho más sencillo. Mediante un único tubo conecto todos los cuadros de mando y protección y un único tubo de vertical, ¿no? Pero luego CIPE detecta los números de usuarios que hay y define que cada uno de esos usuarios es individual y define cada uno de los tubos de forma independiente, aunque para la introducción de datos me lo hace mucho más sencillo, ¿no? Para lo que yo qué podría hacer, pues ya que estoy en esta planta, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En el que nosotros desde la centralización de contadores, desde la instalación de enlace y con canalización horizontal y vertical, vamos a colocar una canalización horizontal, ¿vale? Pues voy a conectar desde aquí, por ejemplo, veis que he sacado un cable desde la concentración de contadores, viene por aquí a los contadores de luz, y este viene aquí a el cuadro de mando de protección de servicios generales. Pues en este punto intermedio voy a sacar un tubo, lo voy a llevar a falso techo, lo voy a llevar hasta la vertical de instalaciones, que vamos a suponer que esté aproximadamente, vamos a suponer que esté a este espacio el que yo había reservado para la vertical de instalaciones, y aquí le voy a colocar una instalación vertical. Vale. Ahora desde aquí llevaré a las diferentes plantas y lo que puedo hacer es desde este punto también conectar una canalización horizontal y llevármelo aquí, y antes de conectar con este cuadro pues llevármelo aquí. Ya tengo los dos conectados y aunque parezca un único cable para los dos, pero luego CIPE detectará que son dos cables. Igual que voy a hacer con la conexión de la vivienda A de planta baja.
Lo mismo lo voy a hacer con todas las plantas. Si me voy a la planta superior, veo que tengo el montante, voy a sacar una canalización horizontal, acepto, y desde aquí pues me llevaré un tubo al cual iré conectando los diferentes cuadros de vivienda, ¿vale? Y eso para cada planta. Solo me queda, igual que hemos hecho también en abastecimiento, sabemos que dentro de la instalación yo puedo asignar niveles y fijaros que este tubo ahora mismo está por el techo. Lo voy a dejar como correcto, pero podría colocar otro nivel por el techo menos 0,20, etcétera, etcétera, ¿no? Para indicarle la longitud correcta o real o la posición correcta real que tiene ese cableado. Bien, pues voy a conectar a diferentes plantas y luego os enseño la conexión terminada y seguimos con la instalación. Una vez terminados de conectar cada uno de los cuadros de mando y protección de cada vivienda, pues con los contadores a través de este montante, lo siguiente sería empezar a colocar los enchufes, interruptores y demás de cada una de las viviendas. Deciros también que toda la instalación puedo hacerla, igual que hice en abastecimiento, puedo copiar de una planta a otra mediante el menú de obra, copiar de grupo, en el que me coloco primero en esta planta, en el grupo al cual deseo copiar, en el que deseo copiar los elementos, es decir, por ejemplo, planta segunda o cuarta estaría vacía y quiero copiarla de otra planta, en este caso la quiero copiar de planta primera, y aquí desactivaría los elementos que yo no quiero copiar y en este caso pues solamente quiero copiar electricidad. Si doy a aceptar, copiaría todos los elementos desde planta primera hacia planta segunda o cuarta. Recordaros que cuando hacemos copiar todos los elementos que están asociados a unidades de uso, pues desaparece esa conexión, entonces entonces debo de darle a edición editar este elemento y conexionarlo de nuevo a la unidad de uso, ¿no? O instalación editar y conexionarlo a la unidad de uso. En este caso fijaros que ya está asociado a la vivienda. Perdón, aquí me dice a qué unidad de uso disponible puedo conectarlo. En principio le voy a cancelar porque ya está conectado. Si yo, por ejemplo, ahora mismo no sé si le he dado un botón, no sé si a lo mejor lo he desconectado, no sé si lo he hecho bien, pues lo que puedo hacer es darle a unidades de uso, y aquí me dice si me falta alguno. Fijaros cómo todo está introducido, todos los equipos de cada una de las viviendas, todo el equipo están introducidos. Bien, entonces ya asegurándonos de que todo está introducido, aceptamos, y el siguiente paso sería cómo calcular o cómo meter los diferentes aparatos. Voy a empezar por las unidades de uso y luego pasamos a lo que sería el edificio lo que es la zona común. Lo primero que haremos una vez que ya tengamos metido cada uno de los cuadros de protección es darle al botón calcular, incluso que no tengamos ningún elemento introducido. Le damos al botón calcular y Zipe, ¿qué va a hacer? Va a comprobar las necesidades que tiene cada uno de las estancias según las hemos definido en nuestra volumetría cuando hicimos el estudio térmico. Es decir, nosotros cuando definimos esta envolvente que decidimos qué elementos iba a llevar ese cerramiento, esa medianería, esas tabiquerías, esos elementos de compartimentación, de separación, de zona común con vivienda, etcétera, etcétera. Pues, y se supone que la hemos justificado térmica y acústicamente, pues definimos cada uno de los espacios interiores que subdivide lo que son las unidades de uso. Es decir, por ejemplo, este estudio está formado por un baño, un dormitorio, un salón comedor y una cocina. Aproximadamente, vemos que al ser un estudio de un único uso, lo que se han compartimentado mediante tabiquerías que no están definidas como tal, sino que son unas particiones irreales, unas divisiones que no se conforman con una tabiquería fabricada de ladrillo o de pladur, pero que sí me subdividen estos espacios los diferentes usos que sé que debe llevar. Entonces, fijaros que al darle a calcular me ha aparecido que en cada una de las estancias un círculo rojo. Si me acerco, lo que me está diciendo es las necesidades de ese espacio para cumplir lo que me exige la RPT. Entonces me dice que en cuanto a puntos de luz, el número dispuesto en el recinto es 0 y es inferior al mínimo admisible, que es 1, según la tabla 2 de la ITC BT25. Y en las tomas de uso general, el número dispuesto en el recinto es 0 y es inferior al mínimo admisible, 3, según la tabla 2 de ITC BT25. O sea que necesito 3 tomas de uso general y un punto de luz. Fijaros que no tengo por qué ir colocando y luego comprobando, sino directamente lo voy a calcular antes de meter nada. Y el propio Zipe te va a decir qué elementos como mínimo tienes que meter. A partir del mínimo, sobre el mínimo puedes colocar lo que tú quieras. Pero como mínimo para cumplir la ITC BT25 son esos elementos los que debo de ubicar. Y es lo que voy a colocar. Vamos a ver cómo se coloca.
Para definir los elementos de la instalación dentro de una vivienda, lo que voy a hacer es colocarme dentro de las viviendas en la vivienda tipo, en una en la que voy a colocar todos los elementos de instalación y voy a ir copiando de planta a planta sucesiva. Es decir, que cuando suba las plantas sucesivas tendré que devolverle a decir a qué vivienda está asociada cada uno de los cuadros generales de mando de protección de la vivienda. Pero en este caso, como vemos, si subo a planta segunda, planta tercera, cuarta y quinta, todo, bueno, salvo la quinta, ¿no? Planta cuarta, todas las plantas tienen la misma distribución, con lo cual voy a ubicar, voy a definirlo en planta primera y que luego me lleve esta instalación y tener que volver a repetir en cada una de las viviendas, mediante el menú obra, copiar grupo. Bueno, pues empezamos con la vivienda, por ejemplo, C. Y voy a empezar por el dormitorio. Y me dice que el dormitorio tengo que colocar por lo menos un punto de luz y 3 tomas de uso general. ¿Vale? ¿Eso dónde están? Dentro de instalaciones tenemos las de enlace que ya hemos definido. Tenemos las cargas. Y dentro de las cargas tenemos los puntos de luz. Luminaria para el interior. Puedo colocar un punto de luz en techo y un punto de luz en pared. O luminaria para el interior de edificio en lámpara normal, luminaria para garaje, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a colocar un punto de luz en el techo. Lo puedo o asignar a un circuito o que él decida a qué circuito podemos asignar. Esto podemos hacerlo incluso después de terminar. Aceptamos y voy a colocar en el punto central del dormitorio ese punto de luz. Y además sé que debo colocar 3 tomas de corriente. Voy a darle a la instalación interior tomas de corriente y voy a poner una toma de corriente de uso general. Puede ser simple, doble, triple, cuádruple. Voy a colocar simple y igual. Puedo definir la asignación a un circuito, que en este caso no lo voy a colocar, sino que simplemente voy a dejar que Cipe lo coloque el circuito que cree correspondiente. Y voy a colocarlo, pues, aquí uno, aquí otro y aquí otro. Bueno, como esto está, si fuese real, pasa que esto es una ventana y esto es otra, pues voy a colocarlo lo más parecido a la realidad aquí. Vale, ya tengo las 3 tomas de corriente. Si ahora dice calcular, vuelvo a calcular la instalación, vuelvo a comprobar los elementos que he introducido y fijaros que ya los 3 tomas de corriente están, el punto de luz, desaparece el círculo rojo, pero me dice que debes poner al menos un punto de utilización, interruptor, conmutador o cruzamiento. Es decir, he conectado los elementos que me exige, pero no los mecanismos que habilitan esos elementos. Por ejemplo, un enchufe sé que va a estar conectado directamente con el cuadro de mando y protección, pero este punto de luz necesita un interruptor, con lo cual lo que me queda es, dentro de instalación, darle a los mecanismos y ahora puedo utilizar un interruptor simple o un interruptor doble o un conmutador. En este caso voy a utilizar interruptores simples y voy a decir cómo se conectan, ¿no? Acepto ese interruptor simple, voy a conectarlo en esta pared de aquí y ahora para conectar ese interruptor con este punto de luz lo que voy a utilizar es la conexión. La conexión son arcos desde aquí hasta aquí y con este ángulo en el que me va a definir que pulsando este interruptor se conecta con este punto. Si ahora le doy a calcular, pues me tiene que comprobar que ya están los elementos necesarios y que además este punto de luz se activa con este interruptor, con lo cual funciona. Fijaros que ya ha desaparecido esa llamada de atención sobre ese elemento. Pues voy a ir haciendo con cada uno de los puntos. Por ejemplo, vamos a hacer el salón, pincho el salón, me dice que necesito 2 puntos de luz y 3 tomas de uso general. Vale, pues entonces, instalación, cargas, punto de luz en el techo. Voy a colocar, pues por distribución me gusta que sea aquí, aquí y aquí. Voy a colocar una más de la que me pide. Y ahora, como mecanismo, voy a colocar un conmutador. Uno que sea aquí y otro que sea aquí. Y voy a conectar ese conmutador con este. Y ahora, quiero que todas se enciendan a la vez una vez que le dé al conmutador. Entonces tengo que conectar las 3 tomas y con el otro conmutador. Es decir, que cuando le dé a este interruptor, a este conmutador, se van a encender estas 3 luces. Y va a estar conectado a este interruptor, de tal manera que si yo doy a este interruptor, se apagan estas 3 o se encienden estas 3. Además me ha dicho que tengo que colocar tomas de corriente, con lo cual las cargas, perdón, voy a conectar las tomas de corriente. Ya voy a utilizar los menús, estos menús que tengo aquí, que son menús rápidos, son los 4 que vemos aquí delante, son estos 4 primeros: enlace, cargas, tomas de corriente y mecanismo. Entonces, tomas de corriente de uso general, y nos pedía 3, que voy a colocar 3 simples. Voy a ubicar este aquí
2 aquí. Bueno, y 3 aquí. Venga. Vale. Si le voy a dar a calcular, compruebo, no tengo que dar siempre a calcular, esto es simplemente una parte para que veáis, ¿no? Que me comprueba que no falta ningún elemento y que está todo. Ahora me está diciendo que punto de luz, el número dispuesto del recinto es inferior al mínimo admisible 2 según la tabla 2. ¿Veis que he puesto 3 puntos de luz y me dice que solamente he puesto 1? ¿Por qué? Porque él considera que todas estas conexiones sobre una única línea o sea, estos 3 puntos de luz sobre una única línea de conexión va a un mismo circuito, y si falla ese circuito me quedo sin luz. Entonces, no es que me esté pidiendo 2 puntos de luz, sino que me está pidiendo son 2 circuitos de conexión diferentes a esos puntos de luz. Es decir, podría arreglarlo con, vamos a instalación borrar, voy a borrar este elemento, perdón, instalación, mecanismo, voy a desconectar este de aquí y este de aquí, y ahora voy a conectar este de aquí con este. Como vemos, me ha quedado este punto de luz sin conexión. Yo ahora cojo y le digo que quiero que me conecte mediante un interruptor sencillo. Lo voy a colocar aquí. Quiero que me conecte este interruptor sencillo con este punto de luz. Y ahora sí tengo 3 puntos de luz, pero en realidad lo que tengo son 2 circuitos independientes de conexiones de luz dentro de la misma estancia. Si yo ahora le doy a calcular, veréis cómo me debe de quitar el error, solamente desaparece el error y no es un número de puntos de luz. Como veis, lo que me está solicitando son circuitos diferentes. Y así con todos los elementos. Voy a terminar con la cocina y el baño. Vamos a ver la cocina que me pide. Me pide punto de luz 1, toma de uso general 2 y toma de baño, aseo, auxiliares de cocina me pide 3. Entonces vamos a ver por paso. Punto de luz 1. Vale, pues instalaciones. Me pide que los puntos de luz, vamos a colocar cargas, punto de luz en el techo, acepte. Como veis, un poco ilógico, porque claro, en un estudio en el que todos los espacios están juntos, pues el hecho de definir los diferentes puntos de luz según lo que he intentado realizar como una asimilación a espacios desde una compartimentación con tabiques irreales, es decir, no son tabiques sino son compartimentaciones que son necesarias para definir los diferentes espacios, pero no como una tabiquería real, pues me está generando una solución un poco incoherente. En realidad, si la cocina lo hubiese definido como este elemento aquí, pues quizá aquí sí tiene sentido colocar un punto de luz, aquí otro para salón. Bueno, tendría que haber definido mucho mejor lo que son los espacios para luego ubicar esos elementos. Pero es válido, ¿no? Para una forma educativa y para lo que es saber cómo maneja Zipe, cómo trabaja Zipe, pues es válido. Vale, entonces he colocado un punto de luz. Voy a colocar ahora tomas de corriente, decía, de uso general, no recuerdo, vamos a ver de nuevo. De uso general son 2 y de baño o auxiliares son 3 de cocina, ¿no? Vale. Entonces voy a colocar instalación, una toma de uso general, simple, acepto, le voy a colocar aquí. Y ahora debería hacer 3 de lo que son baño, pues en ese caso cocina, ¿no? Que es el horno, la lavadora, el lavavajillas y el termo. Pasa que el termo eléctrico, fijaros que ya está aquí colocado. Con lo cual él ya detecta que hay un termo colocado y no necesita una duplicidad de elementos. Si le pongo una toma de termoeléctrico, es si yo no tuviese el termo colocado para tenerlo, pues no lo defino, ¿no? Y luego en el caso de que tuviese un auxiliar de cocina, pues necesario para enchufar aparatos, ¿no? Por ejemplo, toma de cocina horno, pues lo voy a colocar aquí. Toma de lavadora, lo voy a colocar aquí. Toma de lavavajillas, voy a ir ubicándolo en esta pared. Y voy a colocar para enchufar, pues por encima para conectar los aparatos, pues por encima de la batidora o cualquier elemento por encima de lo que es la encimera, pues voy a colocar aquí pues 3. Ya tendría lo que sería la cocina definida. Voy a darle a calcular a ver si se me ha olvidado algo o he generado un error. Ya veis que ya veréis esto conforme vaya avanzando, al final no se hace al final, se hacen por planta, ¿no? Me dices que efectivamente que he metido el punto de luz, pero no he metido el interruptor. Pues vamos a colocar nuestro interruptor, un interruptor simple. Lo coloco aquí y voy a conectar este interruptor con esta lámpara. Vale. Y ahora me voy a colocar el baño. En el baño me pide un punto de luz y por lo menos una toma de baño. Pues vamos a
punto de luz en el techo. Vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí y aquí. Y vamos a conectar también el interruptor. Perdón, el interruptor. Voy a conectar ese interruptor con las diferentes luminarias. Y por último, voy a decirle que me coloque una toma en el baño aseo y que no lo coloque a ningún circuito. Por ejemplo, aquí. Una y voy a colocar aquí otra. Vale. Vamos a ver si he terminado bien esta vivienda. Y si ya veo que esta vivienda la tengo bien, como primer paso, con la primera toma de contacto con Zipe, pues voy a seguir conectando los demás. Efectivamente, el baño está bien y la cocina me dice que la toma de uso general he puesto uno y me falta otra. Vale, pues entonces voy a colocar toma de uso general, pues aquí. De acuerdo. Y voy a calcular ahora. Si veo que ya he definido bien la vivienda, pues sigo con las demás. En realidad el proceso es exactamente el mismo. Vemos ya que no hay ni en salón, ni en dormitorio, ni en baño, ninguna llamada como estas que aparecen aquí, con lo cual ya tengo mi instalación completamente definida. Como vemos, llamaron la atención con que lo único que he conectado, lo único que he cableado ha sido lo que serían los interruptores con los puntos de luz. Pero fijaros que ninguno de los enchufes, ninguna toma de corriente la he cableado. ¿Cómo trabaja Zipe en la unidad de uso? Zipe trabaja de la siguiente forma. Zipe lo que hace es que detecta que tiene un cuadro de mando de protección individual y lo asocia a una unidad de uso, en este caso a la vivienda tipo C, y todo lo que esté dentro de la superficie que conforma esa unidad de uso, separados por cada uno de los usos de cada uno de los recintos que tiene ese uso, pues va conectado a ese cuadro de mando y protección. Pero no necesita el cableado, él ya detecta que va conectado y él ya supone ese cableado. No pasará así con zonas comunes, es decir, todas las luces, lámparas, conexiones, aparatos que vayan en zonas comunes, ya sea en distribuidores, escaleras, sótanos, garajes, etcétera, deberán ir cableados y conectados. Con lo cual, ya lo veremos, ahora lo haremos, ¿no? Un poquito más adelante, iremos conectando cada uno de los cableados cada uno de los elementos que coloquemos en zona común, lo iremos conectando a su cuadro de mando y protección, normalmente en planta baja. Y lo utilizaremos mediante estos montantes, bueno, ya ahora lo veremos. Aquí vemos muchos circulillos rojos, no asustéis, simplemente lo que me está diciendo es que esto es un pasillo y en el pasillo tengo que colocar un punto de luz cada 5 metros. Es simplemente indicando, ¿ves? Como esto es un pasillo, pues está indicando que ahí faltan conexiones punto de luz cada 5 metros. Aparte, dentro de lo que es la definición pasillo, vemos que hay un circulillo rojo, me acerco y me dice qué necesita, ¿no? Y pues punto de utilización, pues por lo menos un punto de utilización, y toma de uso general, al menos una toma de uso general. Vale. Bien, pues entonces voy a conectar todos los elementos de esta planta y en el momento que lo termine os lo enseño. Bien, una vez metido toda la instalación de una planta en la que hemos comprobado que ninguna de las estancias ya nos sale con error, fijaros que yo subo una planta y me sigue saliendo por estancia esos diferentes circuitos rojos que me está diciendo qué elementos me faltan no meter en la planta inferior, en la planta que hemos definido como planta primera, pues todo está introducido. Podríamos copiar esta instalación a las plantas superiores. Antes quiero llamar la atención sobre una cosa que pasa en Zipe. Esta es la versión 2013, la 2013 dentro de la 2013 la 2013P, y si veis la 2015 no es igual, o sea, vamos a ver los cambios. Como veis, aquí tengo una lavadora, un lavavajillas y un termoeléctrico que he metido en la pestaña de salubridad, y en la misma pestaña de electricidad me lo detecta. Él detecta lo que es la caldera y la caldera la convierte en un enchufe, una toma de corriente necesaria para la caldera. Pero lavadora y lavavajillas no. Fijaros que he metido lavadora y lavavajillas, además de lo que sería la toma la toma de lo que define como cocina o horno. Para lavadora y lavavajillas, si yo aquí, que ahora mismo veis que en la cocina no me sale error, en instalación, borrar, pues lavadora y lavavajillas, y le doy a calcular, ahora en el momento que calcule y compruebe que los enchufes necesarios pues están muy ubicados, fijaros que me sale un mensaje de error y me dice que me falta el de lavadora y lavavajillas. Esto a partir del 2014 desapareció. Él detecta la lavadora y lavavajillas, coloca su enchufe correspondiente y no hay que ubicarlo. Pero aquí sí, aquí tenemos que ubicar los enchufes correspondientes de lavadora y lavavajillas, y el de la caldera no. El de la caldera, que sea un termoeléctrico, él lo detecta y lo convierte en enchufe. Entonces vamos a copiar esta instalación a la parte superior. En la planta inferior, en la planta superior ya había colocado
una instalación eléctrica, lo que voy a hacer es borrarla totalmente para que no me genere duplicidades, y voy a subir y voy a hacer lo mismo. Bueno, ya está, exactamente, esta es la única planta, ya que es el planta segunda cuarta, y voy a copiar la instalación, para lo cual hago obra, copiar de grupo, me fijo que estoy en el grupo al cual deseo copiar las cosas, es decir, planta segunda cuarta, y le digo que copie del grupo que esté aquí definido, planta primera. No quiero nada, no quiero que me copie nada de elementos de definición estructural y de constructivo, y quiero que me copie electricidad. Acepto. Vale, y ya tengo la instalación colocada. Voy a darle a calcular a ver si funciona, y en principio me tiene que dar otro error porque, exacto, no tengo definido estos elementos de instalación. Entonces voy a coger los cuadros de mando y protección y voy a definirlos y voy a asociarlos a cada unidad. Para definirlo a cada unidad de uso, lo que voy a es a darle a instalación, editar, edito este elemento, y vemos que aquí tendría que, esta es la vivienda C de planta segunda cuarta, sería esta, la vivienda C de planta segunda cuarta. Acepto, acepto. Si quiero ver si lo voy haciendo bien, le doy a unidades de uso, y veis que me faltan la vivienda A, que se repite 3 veces, y la vivienda B, que se repite 3 veces. Claro, como esto es un grupo de vivienda de planta segunda cuarta, me faltan estas 3. Pues entonces sigo editando, instalación, editar, edito, y le digo que esta es la B de planta segunda. Y me voy aquí abajo y a la edición, editar, edito este, y este sería la A de planta segunda cuarta. Vale, acepto. Ahora sí, y ahora sí le doy a calcular, y ahora sí que no debe haber problema. Vale, aquí me sale un problema que ahora lo veremos, y por lo demás está ahí. Vamos a ver qué me dice el salón. Me dice que me falta el número de recintos es 1, inferior al menos visible 2. O sea que aquí me falta un punto de luz. Pues esto es tan fácil como colocar un punto de luz en el techo, aceptar, y conectar también un interruptor de aquí. Conecto ese interruptor con el punto de luz y le doy a calcular. Ahora lo que voy a hacer es comprobar en planta baja por qué no me ha dado error. Bueno, al principio ya esto está bien. De acuerdo, me voy a planta baja y aquí voy a darle a calcular de nuevo. No. Vamos a ver. Y en principio debería salirme el mismo error. Pues fijaros, para la misma vivienda, un salón de planta primera, subo arriba, un salón de planta segunda, es decir, el mismo uso, aquí me pide 2, y abajo me pide 1. Bueno, pues entonces aceptamos a CIPE, aceptamos las definiciones de CIPE, suponemos que cumple la normativa y aceptamos como tal. Si no, si tenemos dudas, siempre podemos mirar la RBT, mirar el límite por superficie. A lo mejor esta definición por un mínimo, por unos centímetros de diferencia de uno con otro, pues puede dar algún error, ¿no? Puede dar alguna diferencia de uso o diferencia de exigencia, ¿no? En principio tomamos como buena, y si no, pues ya os digo, miramos la RBT, miramos la superficie, miramos la exigencia del salón y vemos si está limitada por superficie, y si esa superficie sería la correspondiente. De todas maneras, sabemos que este espacio es salón dormitorio, todo junto, con lo cual deberían cumplir los dos conjuntamente. Pero bueno, en principio lo damos por bueno de forma educativa en lo que es el manejo de CIPE, y si queríamos mirar la parte técnica, justificaríamos un RBT. Entonces con esto tendríamos definir lo que serían las diferentes plantas. Me falta lo que sería la planta baja, que tiene 2 locales comerciales, una cocina, el salón dormitorio de la vivienda tipo A, y luego la iluminación de zonas comunes. Voy a definir la planta, la de la vivienda de tipo A, de planta baja. Voy a definir en local 2 unas luminarias y unos puntos de corriente, y con eso ya tendría terminado lo que serían las zonas interiores a las unidades de uso. Y una vez que lo tenga hecho, lo enseño y empezamos a definir lo que sería la zona común. Ya tenemos definido lo que sería la planta baja de mi edificio. Como vemos, en el local he metido una serie de tomas una serie de puntos de luz, una serie de interruptores, una serie de tomas de corriente, ¿no? En tanto local 1 como local 2. Y en la vivienda, pues la exigencia que me indica la RBT. Entonces voy a empezar a colocar los elementos de zona común. Lo primero que voy a hacer es conectar la maquinaria que me viene de otros diferentes módulos y otras instalaciones. Por ejemplo, yo sé que en cubierta, planta quinta, tengo el grupo que me hacía de retorno de mis placas solares. Si voy a solar térmica,
Pues tengo las placas solares, veis aquí tengo el retorno, y esta bomba pues necesita su conexión de energía eléctrica. Pues vuelvo a la pestaña de electricidad y voy a conectarla mediante un cable con el cuadro de mando y protección del cuadro de mando de servicios generales. Aquí voy a canalizarlo con una canalización horizontal desde este punto hasta, voy a indicar la planta inferior y voy a llevarlo por pared por ejemplo hasta aquí. Y aquí voy a colocar mi vertical. Voy a hacer una canalización vertical y como vemos esto pasa por suelo. Bueno, esto no generaría complicaciones por lo que es la ejecución de una construcción real, ¿no? Tendría que haberme preocupado por lo mejor de colocarla por aquí en esta vertical, etcétera, y luego pasarla de aquí por el falso techo. Bueno, ya una zona común, ¿no? Pero bueno, en principio vamos a dejarla tal y como viene por aquí por tema de uso de CIPE, pero constructivamente sabemos que tenemos que definirla de forma mejor, ¿no? Y me voy a mi planta baja y vemos que este montante de aquí pues debería ir conectado con esto de aquí, que sería el cuadro de mando y protección de los servicios generales. Entonces voy a conectar mediante una tubería vertical, pero horizontal, que va a salir a mi falso techo, cruza con esta. Si me paro, genero nudo; si no me paro, pues no genero nudo, con lo cual cruzo, no paro, y la conecto, veis, con el punto de conexión que tiene aquí del cuadro general de mando y protección, vale, de servicios generales. Como veis, el color es un color verde que corresponde a lo que son las tomas, ¿eh? Con lo cual, si yo desactivo esta capa, fijaros que aparece, se queda en un moradito, un celestito claro, y desaparecería. Vale, vamos a conectarla y ya la tenemos puesta. ¿Qué más tendría que conectar con los servicios generales? Pues si nos bajamos a sótano, miraros que aquí hay una conexión de este elemento, de lo que sería la bomba, ¿no? Pues la bomba voy a hacer lo mismo, voy a conectarlo, voy a marcar la planta superior para ver por dónde subo, y sé que el cuadro de mando y protección lo tengo aquí, pues voy a subirlo por ahí. Voy a conectar mediante un tubo horizontal. Fijaros que una vez que le doy al tubo horizontal, si vemos en el cuadro este, me dice dónde está colocándose. Fijaros que el nivel de colocación es el nivel 0. Yo voy a buscarlo, voy a ponerlo por aquí para que no se mezcle con este tubo. Y voy a buscar la vertical aproximadamente aquí. Voy a colocar un tubo vertical. Y ahora, subiendo la planta superior, ya veo que mi conexión va a ir aquí. La puedo conectar directamente al cable, en realidad no tengo por qué conectarlo a este punto. Este CIPE detecta que este cable es de salida y va conectando los diferentes aparatos. Vale. De acuerdo, entonces ya tengo todos los elementos o sea, los dos motores que me venían de otro proyecto anterior. Voy a quitar planta inferior, vale, superior. Ya tendría conectado lo que sería el motor de la sala de máquinas a los cuadros, a los servicios generales, y el motor de arriba también a servicios generales. Este cuadro de mando que veíamos de garaje, pues lo que va a hacer es conectarme todo lo que sería luminarias, lámparas, tracción, etcétera, de lo que vaya vinculado a lo que es garaje. En este caso lo único que vamos a colocar son lámparas y alguna serie de lámparas y una serie de interruptores conectados a este cuadro de mando. Y luego también me falta a servicios generales conectar lo que sería toda la luminaria de los servicios de lo que es la zona común. En cuanto a la iluminación de la zona común, primero voy a hacer conectar la luminaria, luego conectar esa luminaria a el cuadro de mando y protección, y después de eso conectaré lo que son los interruptores a esa luminaria. Vamos a empezar por las luminarias. Las luminarias son puntos de luz, que en este caso pues, vamos a poner los puntos de luz en techo, y voy a colocar, por ejemplo, uno por cada cruce. Vale, aquí y aquí. Esas luminarias que tengo en techo las voy a conectar con el cuadro de mando y protección. Es decir, a diferencia de las viviendas, que sabemos que, y los locales, no todo lo que son las unidades de uso, sabemos que todas esas lámparas o puntos de luz lo único que están es conectadas al interruptor. En este caso, cuando son servicios generales, tengo que darles electricidad, y la forma de darle electricidad es conectarlas mediante un cableado a el cuadro de mando y protección. CIPE no detecta que esas luminarias vayan conectada a este cuadro de mando, como aparece en las viviendas o lo aparece en las unidades de uso. Entonces todo lo que sea fuera de unidades de uso tengo que cablear, con lo cual coloco mi canalización, en este caso horizontal, acepto,
Y estos puntos de luz los uno, voy a unirlos entre ellos. Aquí me va a generar un problema. Voy a parar y antes de nada voy a borrar esa, porque he colocado un punto de luz justo encima de un cable, entonces ahí voy a generar un problema. Entonces tengo que borrar, vamos a borrar este punto de luz, exacto, y voy a borrar este nudo, vale. Y ahora si quiero colocar ese punto de luz, ahora sí lo coloco separado del cable. Tengo que tener mucho cuidado con el tema de los cruzamientos, los cables, porque un error de conexión entre dos cables, con un nudo intermedio con diferentes circuitos, me puede generar un problema bastante gordo. Entonces voy a seguir con la canalización, fijaros que el color que me sale es rojo, si fijaros que el rojo es alumbrado normal, y voy a seguir conectando mis diferentes puntos de luz. Vale, ya he conectado diferentes puntos de luz con una conexión. Esa conexión debe de ir a mi cuadro de mando y protección. Entonces, de ese cuadro de servicios generales va a unir a este. Fijaros que el color es el mismo color que tiene el cableado que une los puntos de luz. Lo siguiente sería los interruptores. Entonces voy a decirle qué interruptores va, y los interruptores, que en este caso lo que voy a utilizar son pulsadores. Voy a conectar pulsadores en diferentes puntos, por ejemplo uno aquí, otro aquí y otro aquí. Si yo ahora, cuando conecte con este punto, lo que hago es conectar todos. Por ejemplo, si yo ahora mismo hago esto, en lugar de conectar todo, vamos a hacer esto. Y este con este. Lo que estoy diciendo es que cuando pinche este pulsador, las únicas dos que se unen, que enciende, son estas. Y este pulsador, lo único que dos que enciende es este. Si yo uno este con este, lo que estoy diciendo es que los dos pulsadores conectan todos. Y si quiero, lo que puedo hacer también, este pulsador, dejarlo y conectar ya toda la planta baja a la única línea. En el momento que se enciende la primera, se encienden todas. Y voy a poner también un detector de movimiento, por ejemplo aquí, conectado a la misma línea. De manera que una vez que detecte una entrada, pues se conecta, se enciende todo. Entonces tengo por un lado los puntos de luz conectados al cuadro de mando de protección y los interruptores conectados a, bueno, más bien, los puntos de luz cableados hacia el cuadro de mando de protección y los interruptores conectados con los puntos de luz a los cuales yo quiero dar electricidad. Hemos calculado la obra y con esta entrada de datos en planta baja, y vemos que nos aparece un error. Este error nos dice en el sensor de movimiento que la potencia asignada a ese mecanismo es superior a la potencia máxima admisible. Lo que hay que cambiar es este tipo de sensor de movimiento. Para eso nos metemos en obra, selección de materiales y equipo, entramos en instalaciones, iluminación, sistema de control de regulación, detector de movimiento interior. Vemos que tenemos puesto automático y la potencia máxima son de 300, o sea 0,3. Elegimos el manual y como nos decía que era superior a 1 kilovatio, le damos a 1000 y aceptamos. Ahora si volvemos a recalcular la obra, en principio ya debe de salirnos esto totalmente solucionado. Perfecto. Vale, un problema que nos surge o una situación en la que se nos da en bloque de vivienda es que a lo mejor queremos que aparezca en plano que una vez que yo pulse en la vertical de la escalera, toda la escalera se ilumine, ¿no? Y que la zona común sea independiente de la zona de la escalera, ¿no? Normalmente va a utilizar más la zona de ascensor, esto no tiene por qué iluminarse y no tiene que iluminarse todas las plantas, salvo que utilicen las escaleras. Vale, pues para eso, ¿cómo lo haríamos? Hay una opción en la que no deberíamos de utilizar esta conexión que vemos aquí de punto de luz con toma de corriente, sino que tendremos que utilizar el cableado. Por ejemplo, aquí, en instalaciones, en la parte de mecanismo, desconectaríamos este elemento. Y además borraríamos este tubo que conecta con este punto de luz. Ahora si veis, tengo una serie de puntos de luz aquí. Voy a quitar esto, más. Y el nombre normal la dejo. Vale. Esta punto de luz, veis que está desconectado, con lo cual esto es ahora mismo independiente. Tengo que seguir desconectando. Te voy a coger y desconectar todo esto y esto. Vale, ahora mismo está desconectado. Para utilizar esta opción tengo que en lugar de utilizar la opción de conexión, utilizar la opción de canalización. Es decir,
para decirle que toda una vertical va junta, necesito colocar una canalización vertical. Y para conectar una canalización vertical la única opción es mediante el tema de canalización, ya que veis que en el tema de conexión, es solamente por planta, y mientras que canalización sí conecta a diferentes plantas. Con lo cual, pues lo que hemos hecho es colocar una canalización vertical. Me da lo mismo entrar en instalaciones de enlace, canalizaciones, en instalaciones interior carga, canalizaciones, o en tomas de corriente y canalizaciones. En realidad es la misma. Entonces ya tengo una conexión vertical y ahora lo que voy a hacer es conectar mediante una canalización horizontal este punto con este y este punto con este. Si me voy a la planta superior me encuentro lo mismo, tengo la vertical. Debería de colocar mis puntos de luz. Vamos a colocar uno solo y voy a colocar también mi pulsador. Acepto. Igual que he hecho antes, canalización horizontal, conecto esto con este y este con este. Vale. Y así iría haciéndolo por planta, ¿vale? Una vez, lo que estoy diciendo a cada planta es que estoy conectando cada pulsador con su punto de luz y con la canalización vertical, evidentemente, que son las que las conectas entre ellas. Si tuviera que colocar también un punto de luz, pues por ejemplo en pared, vamos a colocar un punto de luz en pared para el tema del punto intermedio de la escalera, o dos, pues haría lo mismo, coloco los puntos de luz y ahora los canalizo horizontalmente, este con este y con este. Y ya se encenderían todas. ¿Qué me queda? Bueno, me quedaría subir por planta, que eso lo hago y luego lo enseño, y me quedaría el conectar esto con el cuadro de mando de protección. Con lo cual saco mi cable, mi canalización horizontal, desde el cuadro de mando y protección, lo voy a llevar por aquí, para que no se líe, por aquí, y lo conecto por aquí. Ya tengo conectado ese elemento vertical. Conectaría todas mis plantas y ya estaría definida. Como veis, la parte de zona común es un poquito más tediosa, ya que tengo que colocar primero las lámparas o los puntos de luz, esos puntos de luz conexionarlas entre ellas y con el cuadro de mando y protección, y luego o los pulsadores conectados o los pulsadores cableados a lo que he canalizado, a lo que serían los puntos de luz. Ya depende de si tengo una conexión en vertical o si no tengo conexión en vertical. Si solamente es en planta, pues con conexión es suficiente. Si tengo conexión en vertical en diferentes plantas, pues entonces tengo que canalizar. Y con eso tendría terminada lo que sería la instalación de la zona común y la instalación de la zona común de diferentes plantas. Me faltaría la zona común de garaje, que ahora lo veremos, que es nada más que colocar una serie de lámparas y esas lámparas conectarlas a su cuadro de mando de protección, igual que lo he hecho en zona común de planta baja. Para terminar con la instalación nos queda colocar lo que son las lámparas y resolver este error, lámpara de garaje, y resolver este error que me dice que este cuadro no se ha conectado correctamente con el resto de la instalación. Eso suele suceder varias veces en CIPE y es porque una vez que va avanzando con la instalación, a veces las montantes pues desaparecen. No sé por qué, por un error, bueno, a lo mejor la versión esta 2013P, pero hay veces que desaparece y vemos que aquí no aparece, con lo cual eso será simplemente conectarlo y listo. Vamos a colocar las lámparas, que sería en este caso el luminario para el garaje, el umbral normal, y bueno, aquí ya tengo una definida, pero si no me saldría, tendría que darle a más, tendría que definir dentro de la lámpara la que yo quiera ubicar dentro de las que vienen aquí, ya sea de la casa de generador de precio o de la casa Y2 de iluminación. Cojo esta misma por defecto, acepto y bueno, la voy a eliminar porque es esta, la de arriba. Acepto. Aquí me dice el tipo de lámpara que estoy eligiendo y cómo sería el grado de iluminación. Esto tiene que ver mucho con la pestaña o el menú de iluminación que veremos en un siguiente curso, ¿vale? En principio dejamos la que viene definida, no definimos otra altura de instalación. Esto para cuando tenemos a lo mejor unas lámparas que están colgadas del techo, no van a techo. Y no asignamos a ningún circuito, igual que hemos visto anteriormente, ¿vale? Acepto y vamos a colocar lámparas. Pues, por ejemplo, vamos a hacer una línea de iluminación aquí y vamos a sacar esta de aquí. Además, voy a colocar sus pulsadores pues en varios sitios de la planta. Y sabemos que tendremos que primero canalizar horizontalmente desde el cuadro de mando y protección a las diferentes lámparas.
y de aquí a aquí, por ejemplo. Y luego voy a conectar los interruptores a esas lámparas. O sea, por un lado canalizo para dar electricidad y por otro conecto para decir que, bueno, en este caso toda la planta va en el mismo, o sea, en cuanto pulse cualquiera de los pulsadores, pues toda la planta se ilumina. Y si quiero por algún detector de movimiento, lo coloco por ejemplo aquí en la entrada y lo voy a conectar desde aquí. Vale. Me faltaba arreglar el error, que es simplemente colocar una vertical, una canalización vertical en este punto. Y voy a darle a calcular para ver si la instalación está totalmente definida. Me dice que hay errores en sótano. Y me dice que... Vale. Claro, he colocado mecanismos que no son estancos. Entonces simplemente cambiar estos mecanismos dentro de la instalación. He ido un poquito más rápido de lo normal. Y en los mecanismos tendría que utilizar los estancos para garaje en lugar de colocar los mecanismos normales. ¿Vale? Los cambio y ahora os los muestro. Bien, ya he colocado los mecanismos estancos. Veis que el nombre, una vez que me pongo encima, me dice pulsador estanco. Y están ubicados todos los elementos. Y en principio le he dado a calcular y me ha aparecido, no ha aparecido ningún error. Con lo cual todas las plantas están calculadas, están definidas en mi instalación eléctrica. Me salen mensajes de advertencia, veis, como por ejemplo aquí, pero no son errores, simplemente me está dando información de datos que le ha tomado por defecto y que me lo está informando para ver si yo quiero cambiar algo, ¿no? Por ejemplo, este cuadro se ha calculado para potencia mínima según el artículo 3 del ITCBT10, ¿de acuerdo? Que son los que están en locales, ¿no? Igual que este, ¿de acuerdo? Aquí me dice que este tramo se ha descrito para diferentes tipos de canalización, bandeja perforada, tal. Esta situación es incompatible con trazado correcto de instalación, por lo que se debe revisar la descripción introducida. Es decir, cuando él detecta que hay tanto empotrado como aéreo como tal, pues te da un mensaje de advertencia como cuidado que aquí tengo diferentes tipos de canalización y que, bueno, en medición puede ser que tenga un error con lo que tengo en la realidad, que lo revise, que tenga cuidado a la hora de la salida de datos. Pero en principio lo que es la instalación estaría correctamente terminada, definida y lista para sacar la planimetría. Antes de darle el ejercicio por terminado y empezar a sacar planos, hay alguna serie de cosillas que, bueno, algunas que no las he colocado, que ahora las colocaremos, y comprobaciones que debo hacer. Cosas que no se han colocado, pues por ejemplo el tema de los mecanismos de zumbador y toma de interfono. Tengo que irme a planta baja y en planta baja colocaríamos lo siguiente. El interfono se coloca uno para todo el bloque, normalmente va aquí colocado en fachada, y lo único que faltaría sería, mediante una canalización horizontal, conectar este interfono con, voy a colocarlo por aquí, y para que no se líe en este cable por aquí, y con el cuadro general de modo de importación de servicios generales. Ya lo tengo ubicado. Otro elemento que no he colocado son los, aquí en mecanismo, son dentro de mecanismo lo que son los zumbadores. Los zumbadores van uno en cada una de las unidades de uso. Entonces voy a colocar en local cada uno, en las viviendas cada uno, y voy a subir de planta para que comprobaros que los zumbadores querían uno por planta y que normalmente tenemos la costumbre de colocarlo cercano a las puertas, que es donde suelen estar constructivamente las viviendas. Si aquí lo coloco cerca de la puerta, fijaros que esta zona, este uso de aquí, es el dormitorio de esta vivienda, de la vivienda B de planta primera. Entonces no me va a permitir, siempre no me va a dejar colocarlo dentro de un dormitorio, así que lo voy a tener que colocar aquí en el salón, aunque luego ya sabemos que cuando sacan los planos pues puedo preocuparme de que esté colocado en su sitio. Vale, entonces una vez que tenga el zumbado en toda la vivienda de toma de interfono, pues en principio estaría definido los elementos que faltaban por colocar. Yo tengo especial cuidado en dos cosas. Primero, bueno, también me falta colocar dentro del ascensor, vemos que el cuarto de máquina no le he colocado carga, con lo cual daré el botón cargas, motor de ascensor, colocaré aquí las características del motor según las especificaciones técnicas de la empresa suministradora, y una vez que coloco el motor, a mí me gusta colocar sus cuadros en cada uno, a mí me gusta, yo coloco sus cuadros en cada uno de las zonas donde llevan sus cuadros, por ejemplo, en la máquina de ascensor y aquí en la máquina de la bomba. Con lo que vuelvo a cablear mediante canalización horizontal,
desde el cableado que alimentaba el grupo de presión, y aquí sería desde la máquina hasta el ascensor, y desde el ascensor voy a subir un montante a lo que es el cuadro de mando y protección de servicios generales. Esto voy a eliminar este trocito, ¿vale? Para que la alimentación venga por aquí, venga para acá y pase por esos cuadros antes de alimentar la bomba. Y si pincho lo que sería planta superior, pues sé que mi montante de la máquina de ascensor la voy a llevar a través de aquí, desde aquí al cuadro, ¿vale? Eso lo conectaré y lo dejaré conectado antes de darle a calcular. En principio, lo último que me faltaría y lo último que se hace cuando ya tienes todos los elementos introducidos, pues sería darle a instalación, decirle asignar nivel, pinchar la tubería, vemos que está ahora mismo por suelo y la quiero por techo menos 0,10. Acepto, y una vez que tengo esa medida, normalmente la generalizo a todo. Y haría eso por cada una de las plantas. O sea, cogería el cable, vale, veo que está por suelo otra vez, otro nivel, techo, 0, acepto, y lo colocaría, lo generalizaría a toda la planta, así por todos los niveles, para asegurarme que los cables estén por lo menos lo más cercano al techo y lo más parecido a la realidad constructiva. Muy bien, pues ahora termino esas cosillas que me quedan por definir, le damos a calcular y comprobamos si tenemos algún tipo de error. Bien, ya he conectado cada uno de los zumbadores, he colocado cada uno de los zumbadores en las unidades de uso. He conectado los diferentes subcuadros al cuadro de mando y protección de servicios generales. Y ahora lo que me falta es calcular. Calcular y comprobar que después del cálculo no me sale ningún error y no tenga que modificar nada. Una vez que termine de calcular la obra, me muevo aquí a la derecha, me coloco encima de la X roja y me dice, al ver la X roja ya sé que hay errores, pues que hay un error en planta baja. Vamos a subir a ver planta baja. Error, me dice que está aquí, vamos a acercarnos. Y me dice que este tramo pertenece a dos tipos de instalación, línea de alimentación y línea de instalación interior. La verdad que si nos acercamos un poquito más, vemos que aparece un color azul, que es la que une los diferentes subcuadros o diferentes cuadros, y una línea verde, que sabemos que las verdes son las tomas. Esos dos no pueden ir en la misma línea. Es decir, desde el cuadro de mando y protección habrá líneas de toma, que son las líneas que se consideran como instalación interior, y líneas que unen subcuadros, diferentes subcuadros, como es este, que si nos vamos a planta baja, vemos que es esta, que une los subcuadros de del grupo de presión, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo aquí es que, bueno, la solución es fácil, es volver a cablear con una canalización horizontal, y lo que voy a hacer es, desde aquí, voy a cablear este punto. Ahora voy a borrar este trozo de aquí, ¿vale? Y ahora sí, ya viene, tengo un cable, como veis, color azul, y otro cable color verde. Es decir, se han separado las dos líneas. Ya tengo separado la alimentación de la instalación interior, las cargas, perdón, las tomas de lo que es la instalación de los subcuadros. En principio, si le doy a calcular, por lo menos este error desaparecerá y vamos a comprobar si sabemos que CIP nos va dando errores y vamos solucionando errores constantemente, pues vamos a ver si no nos da ningún error más. Y evidentemente ya en cuanto tenemos esto, ya son los circuitos, con lo cual, fijaros a la derecha, no aparece ningún error, estaría totalmente definido el edificio, con lo cual ya sí podría darle a sacar la salida de planos del proyecto. Planimetría que, bueno, tengo por un lado en la impresora la justificación de cálculo, la ficha justificativa, proyecto de instalación eléctrica, descripción de materiales, cuadro de materiales y medición presupuesto, como hemos visto ya en abastecimiento y en placas solares y tal es igual, pero sería el proyecto de instalación eléctrica y la ficha justificativa. Y por otro lado, el tema de planimetría lo sacaría en los planos de obra, lo que es el plotter, pincho, y como hemos visto en los otros menús, pues igual, le doy un más y pido que quiero que me saque. Quiero que me saque el alambrado normal, alambrado de emergencia en este caso no lo he introducido, lo que serán las tomas, botones persianas no tengo, telecomunicaciones tampoco. La cubierta no tengo nada, es planta quinta, el esquema unifilar quiero que lo saque, ¿vale? Y acepto. Acepto y vamos a ver los planos que saca, vale, digo que sí, da igual, y los planos que saca como por ejemplo esto, ¿no? El esquema unifilar, en el que vemos la definición completa de cada uno de los elementos tal y como al principio le dijimos a CIPE que no sacara, ¿no? La potencia de instalación, la potencia demandada, etcétera, etcétera. ¿Ves? El EGA, el tipo de cable, tubo enterrado, bueno, todo lo que es, toda la información necesaria para los diferentes esquemas y vemos con contador individual por cada vivienda, vemos para el garaje, pues, las instalaciones que lleva, etcétera, etcétera, ¿no? Su cuadro, cada uno de los cuadros, el esquema unifilar completo. Y aquí por planta, pues, lo que serían las diferentes instalaciones.
con la instalación totalmente definida, tal y como hemos metido en CIPE. Y luego, bueno, pues lo que serían, según cada una de las viviendas, los esquemas unifilares. Vivienda A de planta segunda a cuarta, vivienda C de planta segunda, etcétera. Cada una con la designación que se le dio al principio en las unidades de uso al definir en CIPE la envolvente térmica o el estudio térmico. Bien, con esto tendríamos terminado y definido lo que sería la instalación eléctrica de un bloque de vivienda.